Me gustaría que me acompañaran en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 7, en el versículo 36. Si nosotros leemos versículos más atrás, empezando desde el versículo 1, nosotros podemos ver que Jesús llega a esta ciudad de Capernaum y empieza el relato desde el versículo 1 que Jesús sana al siervo de un centurión. A partir del versículo 11, Jesús Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y ahí nos empieza a narrar toda la historia. En el versículo 18, Jesús nos habla acerca de Juan el Bautista. Y a partir del 26, todo adelante hasta el 35, nos habla acerca del ministerio de Juan, más o menos un poco de su vida y de cómo, y habla acerca del testimonio, acerca de él. Y en el versículo 36, nos empieza a narrar una historia muy interesante y dice así: uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de persona es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Para iniciar, hermanos, me gustaría tocar algunos puntos porque algunos relacionan esta historia con María Magdalena, pero hay muchas diferencias en este pasaje en relación a lo de María Magdalena, y dice que el ungir en los otros evangelios toma lugar muy tarde en el ministerio de Jesús, y nos habla que como una preparación para su entierro, que era como un ungüento. En el relato que acabamos de leer, este evento toma lugar muchísimo antes. Otra de las cosas que también podemos notar es que el ungir toma lugar en Betania de Judea, pero en el relato de Lucas el lugar no se nombra. Como lo acabamos de leer, no nos dice realmente o en qué lugar específicamente fue.
Pero recientemente, si regresamos al capítulo 7, recientemente Jesús, ¿en dónde estaba entrando? En Capernaum. Otra de las cosas que podemos notar también es que en los otros evangelios se trata del cuidado del ungüento, de aquel perfume que se derramó. No recuerdo bien el pasaje, se me olvidó anotarlo, pero en uno de los pasajes decía que todos los que estaban ahí comenzaron a hablar y a decir, no, ese perfume debió haberse vendido y dárselo a los pobres. En otro evangelio decía que fue ¿quién? Judas Iscariote. Pero no porque realmente se preocupara por los pobres, sino que realmente era su avaricia, era su amor al dinero. Pero acá no nos resalta eso, sino que nos resalta la reputación de la mujer y el fallo de Jesús al no repudiar sus acciones. Porque, hermanos, a través de toda la Escritura, bueno, y en el Nuevo Testamento específicamente, hay una distinción muy grande entre los fariseos y los publicanos y los pecadores. Y se imaginan en ese momento, para aquella mujer que aquí en la Escritura no nos dice qué era esa mujer, sí nos dice que era una pecadora, pero no específicamente nos decía qué era. Algunos comentaristas dicen que era una prostituta. Y pudiera ser porque dice la Escritura, en este pasaje dice que la conocían en aquel lugar. O sea, no era cualquier persona, sino que era alguien que ya tenía una fama de ser pecadora. Entonces se imaginan, hermanos, en ese momento, en casa de un fariseo, una mujer, si se pudiera decir de esa calidad, entrar así nada más. O sea, era algo impresionante, primeramente para el fariseo y para todos los que lo acompañaban. Algo que también podemos notar aquí, hermanos, es que Jesús conoce los pecados de la mujer, que se pueden ver a simple vista. También conoce los pecados de su anfitrión, de Simón el fariseo. Y esto prácticamente lo hace un profeta. A partir del versículo 36 podemos ver que, no sé, en la versión que traigo es la Biblia de las Américas, pero hay algo muy curioso en la Reina Valera que dice que uno de los fariseos le pedía, la verdad no estudié la palabra, pero en la Reina Valera decía que le rogó. O sea, no fue algo de que nomás le dijo una vez y ya Jesús aceptó. La verdad no estudié mucho, se me pasó a estudiar esa palabra. Pero en Reina Valera dice que aquel fariseo le rogó que comiese con él. Y dice más adelante, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Algo que también podemos notar, hermanos, es que en esos tiempos, y principalmente en esa cultura, no era como hoy en día que está la mesa y nosotros tenemos sillas y nos sentamos, ¿no? Ellos prácticamente dice, según algunos comentaristas que han estudiado acerca de esa cultura, dice que se reclinaban y con el brazo izquierdo, hermano, con el brazo izquierdo era con el que se recostaban y con el derecho era con el que comían. Y los pies quedaban expuestos. Es por eso que ahí dice que esa mujer entró por atrás, o sea, no entró de frente, o sea, entró por atrás, y es donde ahí comienzan sus acciones. No vemos, hermanos, los motivos por el cual Simón el fariseo invitó a Jesús a comer, o a cenar, perdón. Aquí la Escritura no nos dice cuál era su objetivo, o qué era realmente lo que quería el fariseo. No nos dice que realmente tenía un interés, no nos dice que realmente había algo ahí en él que le llamaba la atención, ¿no? O sea, había escuchado ya de gente, por la fama que ya tenía Jesús, había escuchado que él era un profeta. Y si nosotros leemos variedad de pasajes, podemos ver cuál era la actitud de los fariseos. Todos los fariseos, ¿cuál era la actitud con la que se acercaban a Jesús? Era para tentarlo, era para hallarle en él una falta, para acusarlo. Dice en el
37 dice, y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. Aquí empiezan una serie de sucesos, hermanos, que podemos ver. Y lo primero que hizo esta mujer fue regar los pies de Jesús con sus lágrimas. O sea, era algo sumamente impresionante en ese momento, porque se imaginan que en este momento llegara una mujer así de afuera y entrara y de repente empezara a hacer algo así, nosotros quedaríamos impactados, ¿no? Como, ¿qué le pasa a esta mujer? Está bien de sus facultades mentales. Pero ella tenía una necesidad muy grande. Y cuando comienza, dice, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hermanos, dentro del círculo de la cultura judía, a una mujer no se le era permitido desatarse el cabello enfrente de las personas. O sea, era algo impropio, era algo impuro. Y aún dicen algunas personas que eso podría ser causa de que el esposo la pudiera repudiar, la repudiara. Dice que la costumbre prohíbe que una mujer lleve el pelo suelto en presencia de cualquier hombre, que no sea su esposo. Y a esposos se les permitía divorciarse de sus mujeres si rompían esa regla. El besar los pies de Jesús y ungirlos con el perfume sugiere aún más que esta mujer tenía unas emociones incontrolables. En el versículo 39 empieza la reacción del fariseo y dice, al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. Simón era un fariseo típico que en ese momento se sentía profundamente ofendido por lo que la mujer estaba haciendo. O sea, para él era algo, algo que él mismo no podía creer. Además se sentía herido en ese momento su sentido de la decencia por el hecho de que Jesús tolere tal conducta de parte de ella. Ahora, Simón resalta mucho esta parte cuando dice, ¿quién y qué clase de mujer es la que le está tocando? O sea, ¿cuál era lo que era lo que estaba viendo en ese momento Simón? O sea, Simón estaba viendo algo impuro, o sea, era una mujer totalmente pecadora, era una mujer que, o sea, inmunda, pero Jesús no estaba viendo eso. Dice, en el versículo 40, dice, y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Y aquí Jesús comienza a relatar una parábola y dice, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. Y aquí Jesús le hace una pregunta y dice, ¿cuál de ellos entonces le amará más? Algo muy interesante, hermanos, también de resaltar es que un denario equivalía a un día de trabajo.
O sea, y una de esas personas debía alrededor de 500 días laborales, sin contar los días de reposo. El otro debía solamente 50. Y lo interesante es que ninguno de ellos podía pagar. Y el prestamista generosamente perdona a los dos. Y entonces Jesús le hace la pregunta, ¿cuál de ellos entonces le amará más? Y Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. O sea, para ese momento Simón había juzgado rectamente, porque hasta Jesús le dijo. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviendo hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Ustedes por qué creen, hermanos, que Jesús estaba haciendo esta pregunta? ¿Será porque Simón no había visto que ahí estaba la mujer? O sea, Simón sabía, ¿no? Porque en su corazón él ya estaba juzgando por lo que ella era una pecadora. Pero la pregunta que Jesús le está haciendo aquí en este momento es algo muy interesante. Dice, ¿ves a esta mujer? Simón no contesta esa pregunta retórica, hermanos, pero la respuesta honesta sería que no, o sea, no la estaba viendo a ella, sino que estaba viendo la reputación de esa mujer, estaba viendo su mal comportamiento y estaba viendo la interrupción de su plan, de la cena que él había organizado. Él también ve el fallo del joven profeta, o sea, de Jesús, a no responder adecuadamente. Ve muchas cosas, pero no ve a la mujer. Ve a una prostituta despreciable y pecador. Pero después de ahí dice, yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Pero ella ha regado mis pies, con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Dentro de la cultura judía, hermanos, era acostumbrado que algún invitado de honor, se le ponía agua para lavarse los pies, o algún esclavo o algún siervo que tuviera la persona tendría que lavarle los pies. Otra cosa que también era muy común era recibir de beso a la persona, al invitado, ya sea hombre o mujer. O de igual manera era ungir con aceite. Pero ninguna de estas cosas recibió Jesús. Y Jesús le resalta a Simón, o sea, lo que había hecho la mujer, y dice otra vez, yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. O sea, pareciera que Jesús le estaba reprochando, pero realmente no era esa la intención de Jesús. En vez de agua podemos ver para los pies de Jesús, esta mujer ha proporcionado lágrimas indicativas de un arrepentimiento y una gratitud hacia Jesús. Nosotros no sabemos, pero esa mujer pudo haber escuchado el mensaje de Jesús. Pudo haber escuchado las palabras de Jesús que decían, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ella pudo haber escuchado algún mensaje de Jesús y ya había ese fruto en su corazón. En vez de un beso en la mejilla, ella le ha dado muchos besos fervientes a los pies, que son los símbolos de gratitud. Y hermanos, en ese momento no era como ahora que aquí hay calles pavimentadas y qué bonito, ¿no? Bueno, al menos en mi colonia no todas son pavimentadas, pero
En esos tiempos no era de esa manera. En esos tiempos no usaban zapatos como hoy en día nosotros. O sea, usaban sandalias. Y se imaginan el polvo, los pies, cómo los tenían. O sea, Jesús era Dios, hermanos, pero de igual manera era 100% hombre. Y se imaginan, si no le habían dado agua para que se lavara los pies, pero esta mujer lo que hizo fue derramar sus lágrimas, lavarle los pies, secarlos, pero al mismo tiempo también los besaba. O sea, para nosotros sería algo así como, bueno, yo no me atrevería a hacer algo así, ¿no? Dice, en vez de un aceite, por lo menos el más barato que haya tenido Simón, por lo menos ese, no hubo. Pero ¿qué fue lo que hizo la mujer? Derramó un perfume precioso y fragante a sus pies. O sea, no sabemos, hermanos, ese perfume, ¿para qué lo usaba esa mujer? Si realmente esa era ¿cómo se podría decir? Su oficio, como que no suena muy bonito, su trabajo, lo que ella hacía. Si realmente ella era eso, una prostituta, hermanos, ¿se imaginan para qué usaba ese perfume antes? Era para atraer a los hombres, ¿no? Y no sabemos el uso, pero ella vino con ese perfume y vino y lo consagró a Dios. Es claro, hermanos, que los ritos aceptables para dar la bienvenida al invitado no son simplemente olvidados. O sea, no fue algo que a Simón le dijo, ay, pues se me olvidó darle agua para los pies, se me olvidó recibirlo de beso, se me olvidó. No. O sea, no fue algo que a él se le olvidó, sino que ha sido cruelmente omitidos por el anfitrión. O sea, no fue algo que a él mismo, que a Simón se le haya olvidado, sino que él mismo los omitió. Ahora, algo muy importante, hermanos, es que la verdadera deficiencia de Simón no es su falta de atención como anfitrión, sino su orgullo espiritual. O sea, lo que Jesús no le está llamando la atención aquí no es de que, pues es que no me diste agua, es que no me diste beso, no me diste, no derramaste el aceite, no. Sino que Jesús estaba resaltando otra cosa. Dice, ¿en cuál nos quedamos, hermanos? En el 47. Dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Hermanos, si nosotros leemos literalmente este pasaje, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Por qué fue perdonada la mujer? Sí, pero si lo leemos literalmente, o sea, pareciera que Jesús nos está diciendo que la perdonó porque lo que no hizo Simón, lo hizo esa mujer. O sea, pareciera que Jesús está perdonando sus pecados porque le lavó los pies, porque los besó o porque los ungió con el perfume. Pero no es así. Dice, en el 47, ¿verdad? Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien se le perdona poco, poco ama. Pareciera también que Jesús nos está dando a entender, hermanos, que para nosotros amar mucho a Dios, ¿qué es lo que necesitamos ser? Muy pecadores, ¿no? O sea, ser de lo peor, ser, no sé, un asesino en serie o cuestiones así. Y se imaginan para aquellas personas que nacen en la iglesia, no que nazcan acá, sino que nazcan en una familia cristiana y con principios cristianos y que lleguen a conocer a Cristo más adelante, ¿ellos amarán poco a Dios? Porque si nos basamos en esta lógica, pareciera que a aquellas personas no les falta, tienen que ser borrachos, tienen que ser drogadictos, tienen que ser asesinos, para que entonces si Dios los perdone y ahora sí van a amar más a Dios. No, ¿verdad?
O sea, no es lo que nos está diciendo la Escritura. Es incómodo porque da la impresión de que la mujer ha sido perdonada porque ama. Pareciera que su perdón viene de lavar, de besar y de ungir los pies de Jesús. Pareciera que ese perdón viene a través de esas acciones, pero no. Ella ama, y ahí podemos poner entre paréntesis, lavar, besar y ungir. ¿Por qué? Porque ha sido perdonada. O sea, el amor sigue al perdón. Y esa es claramente la secuencia de eventos en esta parábola. Ahora, ahí mismo, hermanos, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien se le perdona poco, poco ama. Y en el 48 dice, y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Y en el 49 resalta algo muy importante. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que perdona pecados? Podemos suponer, hermanos, que en la mesa no solamente estaba Jesús y el fariseo, sino que había muchísimas personas. O sea, había más fariseos o escribas. En esa cultura también se dice que en la casa se tenía abierta la puerta para los que quisieran entrar, pero ellos tenían que estar sentados alrededor del muro. Y ellos podían ver y podían escuchar o hasta incluso entablar una plática con los que estaban sentados a la mesa. Y había mucha gente, entonces todos comenzaron a decir, bueno, ¿quién es este que perdona pecados? ¿No les suena esto ya familiar, hermanos? De igual manera, hermanos, en este momento dice que Jesús estaba en casa y todos se enteraron que Él estaba ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Toda la gente se aglomeró en ese lugar. Y había un paralítico que tenía 4 amigos que dice que querían entrar para llevar al paralítico hacia donde estaba Jesús, pero no podían. ¿Y qué fue lo que hicieron? Abrieron un agujero en el techo y desde ahí lo bajaron. Y dice Jesús que al ver la fe de ellos le dijo al paralítico, o sea, no lo sanó. O sea, Jesús estaba viendo, o sea, sí lo sanó, pero no fueron esas las palabras que ellos esperaban, los que estaban ahí, sino que le dijo, tus pecados te son perdonados. Con más razón la gente se escandalizó, ¿por qué? Porque tal vez primeramente ellos esperaban que le dijera, levántate. Pero no, Jesús fue a lo principal, al mayor problema que tenía ese hombre, y era su alma. Y entonces ahí comienzan a escandalizarse y a cavilar en sus corazones, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Con lo que nos está diciendo en Lucas, hermano, cuando en el 39 dice, pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. O sea, Jesús no era simplemente un profeta, hermanos. Jesús era Dios. Es Dios. Y aquí de nuevamente lo reafirma en el 48. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. O sea, Jesús no solamente conocía lo que había en esa mujer, no solamente conocía lo que ella había hecho. Y eso lo hacía profeta porque él realmente conocía eso, conocía lo que era la mujer y lo que ella había estado practicando antes. Pero Jesús, afirmando ser Dios, ¿qué es lo que hace? Perdona sus pecados. Y ahí empieza y dice, los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. O sea, aquí ya Jesús nos aclara realmente de qué manera fue salva aquella mujer y fue por medio de qué? De la fe. Ahí en Romanos 5, hermanos, si me acompañan.
5:1. No, hasta ahí está, hermano. Gracias. Cuando Jesús le dijo, hermanos, a esta mujer que sus pecados habían sido perdonados, Jesús pasó por alto todo lo que estaba ocurriendo en ese momento y toma en cuenta a la mujer y dice ahí, y es Jesús, cuando Jesús le dice, perdón, tu fe te ha salvado, no era, o sea, sí era de que le estaba reafirmando su salvación a aquella mujer, pero también lo decía Jesús para que todas las personas que estaban ahí presentes conocieran que ella ya no era ese tipo de mujer por la cual ellos la estaban juzgando. O sea, era como un testimonio para todas aquellas personas que conocieran que esa mujer ya no era una pecadora. Y ahí el pasaje que nos acaba de leer el hermano dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz ¿para con quién? Para con Dios. En el 50 dice, pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué impresionante, hermanos, que aquella mujer, que toda esa fama que tenía de que era una mujer pecadora, hasta este momento Jesús la estaba justificando por medio de ¿qué? De la fe, la estaba declarando justa. La estaba declarando justa. En este relato, hermanos, ¿a quién creen ustedes que Jesús le estaba predicando el evangelio? ¿A la mujer o a Simón el fariseo? Era Simón el fariseo. Pero Simón en ese momento él no estaba viendo eso, él podía ver a esta mujer, sí, esta mujer es una pecadora, es esto, ella necesita de Dios. Pero Jesús no estaba viendo eso en esa mujer, él estaba viendo en Simón, el que necesita de Dios eres tú. Porque los fariseos eran personas que creían en justicia propia, se creían justos, cuando en realidad no era así. Y en este relato, hermanos, cuando podemos ver en el 39, cómo hay un desprecio de parte de Simón hacia la mujer, porque dice, pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una. ¿Cuál era la intención de Simón en ese momento? O sea, estaba despreciando. Y es lo mismo que vemos, hermanos, en la parábola de el fariseo y el publicano. En ese momento el fariseo decía, Señor, yo te doy gracias, porque no soy como este hombre que es un pecador, que es un ladrón, que es esto. Y podemos ver la misma actitud de Simón hacia esta mujer. Ah, Señor, ella es una pecadora, ella es esto, ella es... A través de esto, hermanos, podemos ver que a la mujer no le importó el qué dijeran los demás, no le importó entrar así nada más en la casa. Ella tenía una urgencia muy grande. Ella quería encontrarse con Jesús y así lo hizo. Y Jesús no actuó de la misma manera que Simón. Jesús hasta casi al final del pasaje,
es cuando toma en cuenta a la mujer. O sea, pareciera que Jesús la había ignorado todo el tiempo cuando estuvo haciendo lo de las lágrimas y cuando la secaba con su cabello. O sea, pareciera que Jesús la había ignorado hasta ese momento, pero no. O sea, a través de eso le estaba dando una lección, una enseñanza a Simón. De verdad, hermanos, es sorprendente la actitud de esta mujer, porque ella era consciente de su necesidad. Ella, al haber escuchado tal vez anteriormente las palabras de Jesús, ella sabía la necesidad que había en su corazón. Ella sabía que estaba viviendo en pecado, y no sabemos, hermanos, si ella anteriormente ya quería ser libre de esos pecados. Pero al escuchar las palabras de Jesús, ella entendió, y fue por esa necesidad que llegó hasta ese lugar, y a través de todo lo que ella hacía, estaba demostrando ese amor que tenía hacia Jesús por haberla perdonado de todos sus pecados. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado conscientes de nuestra verdadera necesidad? O sea, tal vez no vamos a actuar como lo hizo la mujer, pero realmente deberíamos estar agradecidos con Dios por la obra tan grande que Cristo ha hecho en nosotros. En ese momento Jesús todavía no moría en la cruz, hermanos. Jesús todavía no padecía, todavía no resucitaba. Nosotros estamos gozando de mayores beneficios, porque sí, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero también resucitó al tercer día. Y es una obra tan maravillosa, hermanos, que yo cuando lo estudiaba decía, Señor, yo recordaba mi vida pasada, y en el momento en el cual Dios vino a mi vida dije, cuán bueno eres tú. Cuán bueno eres tú. También deberíamos, hermanos, de escudriñarnos, porque tal vez nosotros podríamos decir, bueno, gracias, Señor, porque yo no soy como el fariseo. Todos estamos expuestos, hermano. El fariseo decía en la parábola del publicano, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador, pero nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos y decir, Señor, te doy gracias porque yo no soy como el fariseo. Hermanos, que de verdad nuestro corazón esté agradecido con Dios por esa obra tan maravillosa que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios es bueno, hermanos. Gracias. Como ustedes han visto, hermanos, el Evangelio de Lucas nos habla acerca de esa gracia que experimentó esta mujer que estaba llena de pecados. El Evangelio de Lucas es un libro que finalmente nos revela a Jesús como el Mesías prometido a Israel. El Mesías del cual dice la Escritura, Él viene a dar libertad a los cautivos. Esta mujer, por lo que podemos leer, estaba agobiada por sus muchos pecados, cansada de su vida, cautiva, porque nosotros entendemos que el pecado es difícil, más bien es imposible que nosotros podamos despojarnos de una vida de pecado. Hay personas que llegan al punto de estar insatisfechos con su vida, pero simplemente no pueden cambiar. Hay personas que están tan agobiadas por los pecados que han cometido, en los que han vivido, pero simplemente no pueden cambiar. El Mesías, dice Lucas, vino a dar libertad a los cautivos. Solamente para recalcar algunas cosas que Eufemio dijo, ustedes pueden darse cuenta cómo el fariseo y la mujer se encontraban en la misma condición. Ambos estaban en la misma banca rota. Circunstancias completamente distintas, pero ninguno de los dos podía pagar su deuda. Ninguno de los dos.
El fariseo consideraba que su deuda era poca, sin embargo no podía pagarla. La mujer consideraba la magnitud de su deuda y también estaba en la misma condición. Tanto el fariseo como la mujer se encontraban en completa bancarrota. El Mesías vino a liberar a los dos, pero solamente uno alcanzó perdón. Como escuchamos en el verso 47, Jesús dice esto: te digo que sus muchos pecados han sido perdonados, porque mucho amó, mas al que poco le es perdonado, poco ama. En las dos cosas, en las dos actitudes de estas personas usted puede ver lo siguiente. El fariseo fue incapaz de poner al servicio de Cristo las cosas que él tenía en su casa. No pudo proveer agua para los pies, no pudo proveer aceite para ungir al maestro, porque él consideraba que la persona que estaba en su casa no era digna de tal distinción. La mujer puso a disposición del Mesías todo cuanto tenía, porque la vida económica de esta mujer dependía de ese frasco de alabastro lleno de perfume, porque ese frasco era el medio por el cual ella conseguía sus ingresos. Es decir, si ella no estaba presentable, ella no podía realizar su trabajo. Cuando ella derramó todo ese frasco a los pies de Jesús, estaba poniendo toda su fe en ese único hombre. Hace rato, mientras Eufemio estaba explicando este texto, pensé en esto que escribí en mi Biblia: la dedicación de nuestra vida y nuestros bienes expresan la magnitud del perdón que hemos experimentado. La dedicación de nuestra vida y de nuestros bienes expresan la magnitud del perdón que hemos experimentado. Para muchos de nosotros, la vida cristiana es realmente difícil porque pensamos que poco nos ha sido perdonado. Entregar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro ser, nuestras fuerzas, nuestro dinero, dedicarnos por completo al Señor. Y no estoy hablando de que predique de tiempo completo, de que dé todo lo que tiene en una ofrenda especial. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de una vida dedicada al servicio de Dios. Es simplemente imposible porque pensamos que Dios no nos ha perdonado demasiadas cosas. Por eso, al igual que el fariseo, solemos retener el agua en la casa, solemos retener algunas cosas, porque no consideramos que el Mesías nos haya liberado de tantas cosas. Es decir, sí, el Evangelio ha hecho algo por mí, pero también ha sido mi esfuerzo propio lo que ha conseguido que yo sea la persona que soy. Realmente yo no estaba tan esclavizado en mis pecados. Yo, con un poco de esfuerzo y de buena voluntad, he logrado salir adelante, he logrado sacar o salir de algunos problemas, dejar algunos pecados, porque esto consiste, más que de ser cristiano, consiste en la fuerza de voluntad. Muchos son como el fariseo. Piensan que el perdón que han recibido es poco, por eso la vida, la entrega también es poca. Los dos se encontraban en bancarrota, pero solo uno fue perdonado. La magnitud, más bien la dedicación de tu vida, expresa lo que tú crees, la magnitud del perdón que tú has recibido. Esa es una realidad. Lo fue una realidad en la vida del fariseo, en la vida de esta mujer, y es una realidad en nosotros. Cuánto amas es evidencia de cuánto has sido perdonado. Ahora, amar a Dios no es sentimentalismo. Aquí vemos los sentimientos involucrados. Una mujer llorando porque ha experimentado el perdón. Más adelante, en el capítulo 10, verso 27, el Señor Jesucristo le dijo a un hombre, cuando le preguntó qué debo hacer para heredar la vida eterna, Él le dijo: los mandamientos conoces, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes,
Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después el hombre, para justificarse, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor comienza a contar la historia del buen samaritano. Así que Jesús dice que el verdadero amor implica una dedicación total del ser, una dedicación total de los bienes, una dedicación total de toda tu persona a aquel que te ha perdonado. A veces le dedicamos nuestra vida espiritual a Dios, ¿no es cierto? Le dedico mi vida espiritual al Señor. Pero el Señor Jesucristo dice que el verdadero amor hacia aquel que te ha perdonado todos tus pecados implica una dedicación absoluta de todo cuanto posees. Y yo quiero que usted se lleve esto en su mente. ¿Cuán dedicada está tu vida al Dios que dices te ha perdonado? Inclinen su rostro y vamos a orar.